En nuestra área de historia hemos estado viendo nada menos que el área cultural de Mesoamérica y principalmente hemos visto dos periodos importantes, el preclásico, el clásico y el día de hoy vamos a iniciar con el posclásico, que en pocas palabras fue el último periodo en el cual dividieron la historia de Mesoamérica los diferentes arqueólogos e historiadores para que podamos tener un panorama más claro y preciso referente a las culturas de Mesoamérica. Y el día de hoy estaríamos hablando nada menos que de la cultura tolteca. La cultura tolteca, que se estableció su ciudad al año más o menos 750, porque conquistaron nada menos que Teotihuacán, y de esa manera los toltecas, que eran nada menos tribus chichimecas, o sea, tribus bárbaras que venían del norte, conquistaron la ciudad de Teotihuacán y luego se asentaron cerca de ese lugar y su población y su cultura creció de una manera muy importante, tomando algunos elementos de las culturas que ya se habían establecido nada menos que en Mesoamérica. La cultura tolteca es una de las tantas civilizaciones precolombinas, o sea, antes de la colonización de los españoles, que habitaron la zona actual de México y desarrolló su cultura a finales del periodo clásico, pero esencialmente en el periodo posclásico. Estamos hablando nada menos que entre los años 800 después de Cristo y el 1200 después de Cristo. En la lengua náhuatl, la palabra tolteca significa maestros constructores, concepto que se les dio por la importancia de la arquitectura que ellos especificaron nada menos que en la construcción de su capital llamada Tula, y que hasta la actualidad aparecen esas ruinas nada menos que en el estado de Hidalgo. Sus conocimientos religiosos y astronómicos ejercieron influencia muy importante a los pueblos indígenas de Mesoamérica, quienes consideraban el linaje tolteca como un signo de respeto y de autoridad. También los toltecas tenían en los pueblos tolteca chichimecas, pueblos que migraron en el siglo IX después de Cristo a través del desierto del noreste hasta Cuhualcán en el Valle de México. Ahí establecieron nada menos el asentamiento que ya mencionamos, que es Tula, que significa lugar de juncos. Una antigua expresión mesoamericana que hace referencia a los grandes asentamientos, ya que la ciudad de Tula creció tanto en un área de 14 kilómetros cuadrados aproximadamente y tenía una población aproximada de 40,000 habitantes, que para aquella época era gran cantidad de personas. La organización sociopolítica de los toltecas era monárquico, tenían un rey y el poder era de tipo militar. Al pelear y conquistar tierras vecinas, ¿verdad?, los sujuzgaban y tenían que pagar tributos. El primer líder tolteca fue Xecatlepac Mixcoatl, un hombre importante para la sociedad tolteca. Como la mayor parte de pueblos y culturas que se establecieron en nuestro país, lamentablemente se desconoce por cómo se dio el final de la civilización tolteca. Hay varias hipótesis que nos indican las diferentes situaciones que pudieron haber sucedido. La primera, por la situación de fenómenos naturales, por la situación de sequía,
que fue demasiado sostenida en algún tiempo, además de las disputas internas que hubo nada menos entre el mismo pueblo. Porque se habla mucho de la batalla de los dioses entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Además, a mediados del siglo XII después de Cristo, bajo el gobierno nada menos de Huemac, el líder tolteca, la ciudad de Tula fue saqueada y violentada por los aztecas de manera sistemática. Como evidencia, hay todavía columnas y estatuas quemadas y enterradas de manera deliberada. ¿Qué nos aportaron nada menos la cultura tolteca? El nombre tolteca tenía ciertos privilegios porque, entre otras civilizaciones como los mayas, los aztecas, apreciaban la práctica tolteca en cuestión del arte, la religión, la escritura, la medicina y el trabajo artesanal. Los artesanos toltecas fueron famosos por su gran habilidad y establecieron estándares a otras civilizaciones mexicanas y estas tratarían de seguirles. Fueron avanzados alfareros, expertos metalúrgicos que trabajaban metales como el oro y las piedras preciosas como la obsidiana, que empleaban principalmente para fabricar sus propias armas. También destacaron en la arquitectura. Si bien las pirámides existieron en México en toda la área mesoamericana, mucho antes que los toltecas, esto lograron de una manera muy especial hacer grandes columnas, frisos importantes y además detalles arquitectónicos a niveles muy superiores, como lo que se conoce como los Atlantes de Tula. La religión que practicaban los toltecas fue politeísta, sin embargo adoraban principalmente a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca. Tenían diferentes centros ceremoniales donde practicaban los rituales y uno de los más importantes fue el Palacio Quemado. Ahí podemos ver a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca. La economía tolteca se basaba lógicamente en la agricultura a través del cultivo de los productos como algodón, maguey, maíz, chile, frijol, y utilizaban un complejo sistema de canales de riego para mejorar sus cosechas. También formaron parte de su desarrollo económico nada menos que las artesanías, de las cuales ya habíamos mencionado, y el trabajo en piedras preciosas. La cultura tolteca se caracterizó nada menos por su red comercial, porque fue un pueblo guerrero, porque difundió sus ideas religiosas y que fueron muy importantes. Además, dentro de ellos, los sacrificios humanos eran muy importantes para mantener a sus dioses. Sus prácticas de culto eran principalmente a Quetzalcóatl, aunque ellos lo retomaron de otras culturas, como ya habíamos hablado antes, desde la cultura olmeca, desde la cultura teotihuacana, desde la cultura maya. Su representación de imágenes de serpientes emplumadas se remonta a los antiguos olmecas, la primera cultura de Mesoamérica. Sus artistas y escultores de máxima grandeza, los toltecas, se destacaron por sus esculturas como los Atlantes de Tula, representando guerreros, y las columnas muestran a los gobernantes vestidos nada menos para la guerra. Son tan imponentes que al lado de ellas nos veríamos diminutos. De esta manera, entonces, hemos hablado del primer pueblo del periodo postclásico, los toltecas. Estaremos hablando en nuestro próximo video nada menos que la cultura azteca.